Precisamente que se ha cumplido el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Naciones Unidas vuelve a recordarnos que todavía hay mucho trabajo por hacer. Hoy en Los Reporteros también hemos pensado en los niños, en esos que muchos días no pueden realizar las actividades de juego necesarias para su desarrollo porque tienen muchas tareas. ¿Es bueno que los niños hagan tantos deberes? ¿Es necesario? En el siguiente reportaje lo vamos a analizar. La sobrecarga de deberes tradicionales agota a los alumnos, pero también estresa a las familias. Dicen los expertos que puede ser una fuente de discriminación y que demuestra que nuestro sistema educativo está apegado todavía al modelo tradicional de enseñanza. Ni tienen tiempo, ni el día que están con mi madre y yo tengo una reunión, tengo que ir a trabajar. Hasta que yo no llego, mi hijo no puede. Claro. Yo tengo que leerme, yo voy por delante de ella. Claro, leyéndome claro. lo que va a dar la lección siguiente, porque claro. si no es que yo la mitad de las cosas no me acuerdo. No, es verdad, yo todavía, claro, como es primero de primaria lo controlo. El problema es cuando llegue a... Y ahora llegue la parte de los huesos. Ahora espérate. La semana que viene tiene 3, de lengua, matemáticas y el de cole. No. Sí, pero ahora, si tú lo sabes, le explicas. Si tú no lo sabes... Muchas veces, de la manera que nosotros se lo explicamos, no es la idónea tampoco. Anda, ¿cómo te salió el examen? ¿Sí? Vamos. Bueno. Vamos a mirar la agenda que lo que habéis tenido hoy. Venga. ¿Tienes de lengua, no sirvió? ¿Tienes matemáticas? ¿Y la temperatura qué pasa? Esta escena se repite todos los días en la mayoría de los hogares andaluces, incluidos los fines de semana. El sistema educativo actual sobrecarga a los niños de deberes. La jornada después del colegio se alarga hasta límites, según los expertos, inadmisibles. El maestro o la maestra está agobiado porque tiene una densidad de contenidos escolares que tiene que impartir tremenda. No tienen tiempo realmente de hacer esto en el horario de clase. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el maestro dice que se manda para casa, realmente lo que está es escolarizando al niño fuera de las horas de clase. Eso aquí técnicamente le llamamos una escolarización de la vida cotidiana del niño. El niño está escolarizado las horas que tenga en el colegio, más 2, 3, las horas que sean en casa. Si a eso le añadimos que tiene actividades extraescolares también regladas, resulta que a ese niño al final le queda una hora, si es que le queda, para ocio. Estamos en contra de esos deberes tradicionales que sobrecargan al alumnado de trabajo excesivo en las casas, porque entendemos que los deberes habría que hacerlo en horarios lectivos, es decir, en horario de trabajo del alumno, que durante las mañanas sus 5 horas o 6 horas en secundaria, y por las tardes, digamos, realizar ese esfuerzo o ese aumento de comprensión de los trabajos o de lo que has dado en clase. O sea, ya tienes ahí las 4 extremidades, ¿no? Tienen que trabajar en casa, pero no estamos en contra. O sea, los padres y las madres nos podemos quejar, pero no estamos en contra. Lo que no les viene bien es el machaque. El hacer 20 ejercicios del mismo tipo, porque entonces el niño agotado. Repitiendo no se aprende nada. Repitiendo, en todo caso, si se comprende, que muchas veces se repite sin comprender, pues es una retención a corto plazo que sirve para triunfar en la burbuja de la escuela, para conseguir la aprobación del adulto, del profesor o del padre, pero realmente no queda, no hay ningún aprendizaje duradero y de calidad, ¿no? Muchos niños asumen que los deberes son como una especie de castigo. Si se escarba un poco, todos los niños, o la inmensa mayoría de los niños, sienten rechazo hacia los deberes. Entonces hay que combatir eso, y por eso es la cultura del esfuerzo, el que hay que ser obedientes, buenos, sumisos y hacer los deberes aunque no nos gusten. Esto no tiene ningún apoyo ahora mismo en psicología de la educación. La gente aprende cuando quiere aprender. Si tú no quieres aprender, a la fuerza no se aprende. A pesar de ello, la mayoría de los profesores manda deberes a diario. Generalmente se le suele mandar unos deberes por 2 principios. Uno es que el niño se enfrente solo en su casa a esos deberes para que cuando tenga que hacer sus exámenes o sus pruebas sea capaz de hacerlo por sí solo. Y también la segunda es crear como un hábito de estudio para que el niño poco a poco entienda también que debe de tener parte del tiempo de la tarde, no todo, a realizar sus estudios y sus deberes y sus cosas que hacer en el día de mañana. Las nuevas corrientes de psicología de la educación están en contra de los deberes tradicionales porque no despiertan un espíritu crítico y creativo en los alumnos.
Dicen, en cambio, sus defensores que promueven valores como la autonomía, la autodisciplina, el hábito de estudio y la ya comentada cultura del esfuerzo. La escuela no ha cambiado tanto como creemos, ni es tan moderna porque tenga ordenadores. La enseñanza tradicional se basa mucho en ese valor solo, no en la creatividad, ni en formularse preguntas, ni en otras habilidades que ahora mismo se valoran más. Se piensa que si no se hace, si no se mandan deberes, pues el alumno no va a saber esforzarse. Y también, añadido a todo eso, está la dependencia brutal que seguimos teniendo de los libros de texto. Cuando un profesor adopta un libro de texto, en algunos casos piensa que su misión no es seleccionar de allí algunos contenidos, sino darlo todo, o sea, rellenar el libro de texto. Son las propias familias las que muchas veces piensan que el mejor colegio es el que manda más deberes, el que imparte toda la materia del currículum, porque así sus hijos salen más preparados para triunfar en una sociedad tan competitiva como la nuestra. Parece como que los padres y las madres no nos adaptamos. Somos nosotros los que no nos adaptamos. Somos nosotros los que nos decimos que nuestro hijo va para mayor y que le falta 2 años para la ESO. Y que según la LIBER, según la LONCE, ahora me encuentro en que en sexto a mi hijo le van a hacer una prueba. Mi hijo está en quinto y en sexto le hacen una prueba. Y ahora, dependiendo de esa prueba, pues a mi hijo me lo van a encasillar en un lado o lo van a pasar a otro. O sea, se van a jugar cuando, el futuro, cuando si están mejor preparados, adelante. Vamos a mandar una tarea sencillita y corta para casa que consiste en preguntarle a papá, mamá, a la familia, a quien haga la comida en casa, qué vaya a comer al día siguiente, desayuno, la merienda que vaya a traer para recreo, el almuerzo, la merienda de por la tarde y la cena. ¿De acuerdo? Entonces te dicen lo que vas a comer. Y ahora tú te fijas en cada cosa y tienes que darte cuenta de que están hechos esos alimentos y a ver si la dieta es equilibrada. Lo mismo que hicimos ayer, pero ahora tú tienes que ponerle nota a la comida que comes en casa. Sí, apuntar en la agenda eso. Paco ha mandado hoy a los niños de su clase una tarea sencilla para que apliquen los conocimientos aprendidos en clase a la vida real, lo que ahora se llama aprendizaje de competencias. En su colegio están muy sensibilizados con el abuso que se comete a la hora de mandar tareas a casa. Ya, maestro. Además, el centro está ubicado en una zona deprimida y las circunstancias de muchos alumnos son especiales. Hay niños que son autodidactas a pesar de todo y que tiran para adelante, pero si tienen un ambiente que le perjudica o que no lo apoya, más que perjudicarle no lo apoya, les cuesta mucho más trabajo. Afortunadamente tenemos muchos padres trabajadores, humildes, pero con un gran sentido de la responsabilidad de padres y que apoyan a sus hijos en todo lo que pueden, que no es mucho, pero solamente con estar al lado de es suficiente para que avancen. Hay otros que desgraciadamente cuesta la misma vida. Efectivamente, el entorno social y económico influye en el rendimiento escolar de cada niño. Según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los alumnos españoles procedentes de familias sin recursos tienen 3 veces más posibilidades de repetir curso. Los deberes pueden ser, por tanto, una fuente de discriminación y desigualdad social. En mi caso, yo tengo una preparación, pero hay madres y padres que no la tienen. O sea, yo tengo una preparación, pero si en un momento determinado yo estoy trabajando por la tarde, yo no puedo dedicarle a mis hijos tiempo para hacer las tareas. Ahora, yo no tengo tiempo, pero tengo dinero, los puedo llevar a una academia. La familia que puede aportar ese poder adquisitivo y esa escuela privada, su hijo saldrá adelante. Y la familia que no pueda, pues su hijo se quedará atrás. Yo creo que es un tema de diferenciación y desigualdad grave dentro de la educación. Es uno de los motivos que desde la CODAPA decimos que no a los deberes. Es decir, esa segregación y esa diferenciación del que puede sigue y el que no puede se queda. Hay que pensar que en España hay una clara relación entre fracaso escolar, bajo rendimiento educativo y cuestiones como nivel socioeconómico de la familia, nivel cultural de la familia, familias desestructuradas, etcétera. Es decir, que no se le puede responsabilizar, imputar al niño la culpa de algo que no tiene culpa. Si el niño llega a clase al día siguiente sin haber hecho los deberes porque su papá o su mamá están trabajando o simplemente porque es que ya no pueden ayudarle, ¿por qué ese niño lo vamos a culpabilizar? A las diferencias sociales y económicas se une el hecho de que las tareas que se mandan, por lo general, son colectivas, es decir, iguales para todos los niños. Ganarían sentido los deberes si a los alumnos se les mandara tareas dependiendo de su nivel, de su capacidad,
que podrían ser perfectamente graduados. Es decir, tú le puedes seleccionar problemas, pero no para todo el alumnado de la clase el mismo problema, porque para algunos es imposible, están muy lejos de lo que pueden comprender, y para otros ya lo tienen superado. Entonces, la graduación de los deberes y la adaptación individual sería interesante, de la misma manera que un médico no manda la misma medicina a todo el mundo. Naturalmente, este debate sobre la conveniencia o no de los deberes en casa tiene muchos matices. Uno de ellos, esencial: no es lo mismo sobrecargar de tareas a un niño de 6 años que a uno de 16. El problema, por tanto, es diferente según las etapas. En primaria predomina la ética del cuidado de los niños, la vinculación al centro como proyecto. En secundaria, esa cultura profesional se caracteriza más por el individualismo de los profesores y por el apego a la propia asignatura o a la propia materia, ¿no? La identidad profesional: yo soy un historiador, yo soy un físico, yo soy un matemático, ¿no? Entonces, ese individualismo hace que sea muy difícil coordinar tanto tareas dentro del aula como fuera. Entonces, yo, si encargo tareas a mis alumnos para casa, no sé lo que el resto de los compañeros están haciendo. Tal y como está planteado el sistema educativo en nuestro país, los deberes impiden conciliar la vida familiar con la vida escolar y laboral y acaban convirtiéndose en el origen de un importante estrés familiar. Estamos pidiéndole a la sociedad la conciliación de la vida laboral y la vida escolar para poder pasar más tiempo con nuestros hijos. Si nosotros cogemos y admitimos también una cantidad tan enorme de tareas, nos encontramos que a lo mejor tenemos nosotros más tiempo porque lo hemos pedido en nuestros trabajos, pero los niños nos encontramos que tienen muchísimas tareas. Entendemos que tiene que ser de una forma racional. Esto no puede ser ni dejar totalmente de hacer tareas, ni hacer muchas. En muchas familias los deberes se convierten en un elemento distorsionador de la vida familiar. Porque claro, si un papá o una mamá, al hacer de maestro policía, tiene que estar ejerciendo autoridad, exigiendo al niño o a la niña que haga cosas, eso crea frustración, crea problemas, choques dentro de la familia. Es curioso porque desde una óptica determinada de la educación se mantiene el argumento de que esto mejora las relaciones familiares. Hay estudios también que demuestran lo contrario, ¿sí? Porque la tarea para casa no es una tarea agradable para el crío, hay que obligarle a hacerla y no ayuda a las relaciones familiares, más bien deteriora las relaciones familiares. El padre, según algunos, se ha empleado el término de sicarios del profesor, que me parece un poco fuerte, pero algún investigador lo ha empleado. Los franceses hablan de subcontratado pedagógico. En todo caso, reciban el nombre que reciban, los padres han terminado convirtiéndose en piezas clave de la educación. Yo veo muy difícil que un niño o una niña pueda sacar adelante un curso sin la ayuda de los padres y las madres. Es muy difícil. Y lo peor es que en la mayoría de las ocasiones esa ayuda a la larga no es buena, porque como los padres no son profesionales de la enseñanza, lo que hacen es darles a los niños las respuestas sin más y no llevarles gradualmente hasta que sean ellos los que las encuentren. Hace 2 años la Federación de Consejos de Padres y Alumnos de Francia organizó una huelga de 2 semanas contra los deberes. Un acto simbólico que reavivó en toda Europa el eterno debate de las tareas escolares. Y eso que nuestros vecinos tienen leyes que lo regulan. Los profesores de español y de francés y de inglés hemos decidido de respetar la ley, que es una ley que existe desde 1956, que dice que los niños se deben regresar a la casa sin deberes. No se debe ser más de 30 minutos con un objetivo muy preciso que se va a hacer de repasar, de hablar con mi familia de las cosas que ha hecho, pero no de aprender un nuevo concepto. Los deberes son también de aprender de memoria cosas que hemos visto en la clase. Se puede ser las tablas de multiplicaciones, un poema, una lección de historia, de geográfica o una lectura. Evidentemente hay algo que no funciona en nuestro sistema educativo. Los países que mandan menos deberes a casa son los que tienen mejores resultados en el informe PISA.
Eso no quiere decir que los niños no tengan que trabajar fuera del colegio, pero parece que no de la forma que lo hacen ahora. Quizás lo que este debate debe promover es uno más profundo sobre el modelo de escuela que queremos. Si yo quiero una escuela para crear niños que sean trabajadores en el futuro, sumisos, obedientes, etcétera, los deberes magníficos. ¿Está bien? Hay que mandar deberes. Si yo quiero una escuela para formar personas que puedan resolver los problemas sociales, los problemas ambientales con los que se van a encontrar, que puedan ser ciudadanos democráticos, participativos, que gestionen su propia vida, no me sirven los deberes. Reflexiones para un debate que quizá debería abordar la comunidad educativa. Así terminamos. Esta semana también ha estado marcada por el fallecimiento de la duquesa de Alba a los 88 años, la aristócrata con más títulos nobiliarios del mundo, una mujer popular y gran apasionada de Andalucía. Tras su muerte se abre una nueva época en el inmenso patrimonio de la Casa de Alba que requerirá un análisis más reposado en un futuro próximo. De momento es todo por hoy. Volvemos el sábado que viene. Gracias y muy buenas noches.